¿Y si alguien subió al Titanic, sabiendo que jamás volvería a bajar? Dicen que el Titanic se hundió por un iceberg, pero hay quienes aseguran que aquel desastre ya estaba escrito por alguien que lo presenció todo, sin pertenecer allí. Un hombre, sin nombre, sin registro, sin pasado, visto por decenas de pasajeros y, sin embargo, inexistente en cualquier lista oficial. Lo conocieron como el pasajero del boleto 227. Esta noche desenterramos una historia que ha sido ocultada por más de un siglo. Un misterio tan perturbador que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre el hundimiento más famoso de la historia. ¿Quién era ese extraño que abordó un barco condenado y apareció con vida después de que todos murieron? Antes de comenzar, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Entre los muchos enigmas que rodean al fatídico viaje del RMS Titanic, existe uno tan inquietante como poco conocido, el del pasajero del boleto número 227. Según registros no oficiales, este pasaje habría sido adquirido en Southampton el mismo día del embarque. Sin embargo, nunca se encontró un nombre ligado a él en las listas oficiales del barco. Aún así, varios pasajeros afirmaron haber visto a un hombre desconocido recorriendo los pasillos de tercera clase con una expresión perturbadora, como si ya supiera lo que estaba a punto de suceder. ¿Quién era aquel viajero silencioso del boleto 227? ¿Cómo logró abordar sin dejar rastro? ¿Y por qué su presencia fue reportada por tantos, aunque jamás se registrara entre los supervivientes ni entre los muertos? Los primeros testimonios sobre el hombre del boleto 227 provienen de pasajeros de tercera clase, quienes aseguraban verlo deambulando en silencio por los pasillos más estrechos del barco, siempre solo, siempre con la mirada perdida. Una joven irlandesa llamada Margaret O'Neill describió que, al cruzarse con él, sintió un escalofrío tan intenso que sintió que el barco entero se detenía por un segundo. No fueron los únicos. Un camarero del comedor principal declaró en una entrevista posterior que el hombre apareció una noche caminando fuera de las zonas permitidas para su categoría. Vestía un abrigo oscuro que nadie recordaba haber visto antes. Cuando le pidió su nombre, el pasajero solo lo observó en silencio, antes de darse la vuelta y desaparecer en la multitud. Pero lo más perturbador es que, según las declaraciones, muchos aseguraban haberlo visto en distintas partes del barco al mismo tiempo, como si pudiera estar presente y ausente a voluntad. Un fogonero del área de máquinas, Thomas Barrett, relató haberlo visto varias veces cerca de las calderas, en una zona donde los pasajeros tenían terminantemente prohibido el acceso. Aseguraba que el hombre lo observaba fijamente desde una barandilla superior, pero cuando subió a enfrentarlo, ya no estaba allí. Una pareja de recién casados franceses, Victor y Elise Fournier, afirmaron que en su última noche a bordo lo vieron de pie junto a una escotilla, murmurando palabras en un idioma que no lograron identificar. Horas después, la tragedia golpeó al Titanic. Incluso el operador del telégrafo, Harold Bright, aseguró, en carta enviada a su madre, haber recibido varias miradas inquietantes de un pasajero que parecía estar siempre donde no debía. Bright confesó que tuvo un mal presentimiento desde la primera vez que lo vio. Su piel pálida, sus ojos hundidos y esa inquietante sensación de que no estaba allí para salvarse, sino para observar. Cuando investigadores intentaron rastrear al misterioso pasajero del boleto 227, se toparon con un muro inexplicable. Ese número no aparece en ninguna lista oficial del Titanic. No figura en el manifiesto de pasajeros, ni en el registro de boletos vendidos, ni entre los supervivientes, ni entre los muertos identificados. Era como si hubiese abordado un barco fantasma dentro del barco real, un espectro con nombre desconocido que caminaba entre los vivos, sin pertenecer a ellos. La pregunta que ha obsesionado a historiadores y amantes del misterio durante décadas es simple y aterradora. ¿Cómo puede existir alguien que todos vieron, pero que nunca estuvo allí? Las teorías no tardaron en aparecer. Algunos creen que se trataba de un espía encubierto cuya identidad fue borrada a propósito. Otros aseguran que el hombre parecía fuera de su época, lo que dio pie a la hipótesis más perturbadora de todas. ¿Era acaso un viajero del tiempo atrapado en un desastre que no debía alterar? Y luego está la posibilidad más escalofriante, que ni siquiera era humano,
sino una manifestación enviada para presenciar la tragedia. Un observador del destino que solo aparece cuando la muerte está asegurada. Cuando el Titanic chocó contra el iceberg aquella madrugada del 14 de abril de 1912, el caos se apoderó de los pasillos. Los pasajeros corrían desesperados, los gritos retumbaban por todo el casco. Y fue en medio de ese infierno donde el misterioso hombre del boleto 227 fue visto por última vez. Varios supervivientes declararon haberlo observado de pie en la cubierta de popa, completamente quieto, sin intentar subir a ningún bote. Otros juraron que, instantes antes de que el barco se partiera en dos, lo vieron asomado sobre la barandilla, sonriendo levemente, como si presenciara algo que ya conocía. Hay un testimonio particularmente perturbador de una niña de 11 años llamada Emily Ryerson, quien aseguró que, mientras la subían a un bote salvavidas, él la miró fijamente y susurró: «No tengas miedo, ya ocurrió antes». Después de eso, nadie volvió a verlo entre los vivos. Su figura pareció haberse desvanecido con el Titanic, tragada por las aguas heladas del Atlántico Norte, sin dejar cuerpo que recuperar, ni nombre que recordar. Lo más escalofriante de esta historia es que el hombre del boleto 227 no terminó con el hundimiento. Días después de la tragedia, testigos aseguraron haberlo visto caminando lentamente por el puerto de Nueva York, entre la multitud que esperaba a los supervivientes. Una enfermera de la Cruz Roja dijo haberlo reconocido de inmediato, su piel pálida, su abrigo oscuro, sus ojos hundidos. Cuando intentó acercarse para preguntarle si venía del Titanic, él simplemente se alejó entre la niebla del amanecer. Semanas más tarde, un fotógrafo afirmó haber captado su imagen de fondo en una foto grupal de rescatados, pero al revelar la placa, la figura aparecía borrosa, distorsionada, como si la imagen rehusara mantenerlo registrado. Incluso hay informes no confirmados de llamadas telefónicas extrañas realizadas a familias de las víctimas desde un número inexistente. Cuando contestaban, una voz susurraba: «Todavía estoy observando». Todo esto alimentó la terrorífica suposición de que aquel pasajero quizá nunca murió, porque tal vez nunca estuvo realmente vivo, un ente que solo aparece cuando la tragedia está escrita y que vuelve a desaparecer cuando su macabra tarea de observador termina. Aunque han pasado más de 100 años desde el hundimiento del Titanic, el caso del boleto 227 sigue sin resolverse. Archiveros británicos han rastreado registros, libros de ventas y documentos originales, sin hallar huella alguna de ese supuesto pasaje. En 2018, un grupo de historiadores independientes abrió un foro online dedicado exclusivamente al llamado Hombre sin nombre del Titanic. Allí recopilaron fotografías antiguas, testimonios olvidados e incluso intentaron identificar su rostro mediante inteligencia artificial, pero todas las simulaciones fallaban. El rostro reconstruido parecía desfigurarse cada vez que se acercaban a una coincidencia. Algunos investigadores aseguran poseer cartas inéditas de supervivientes donde se menciona su presencia con puro terror. Sin embargo, muchas de esas cartas han desaparecido misteriosamente de colecciones privadas o han sido compradas por sumas inimaginables por compradores anónimos que jamás volvieron a mostrarlas al público. Hoy, más de un siglo después, la pregunta sigue intacta. ¿Existe alguna verdad que alguien se empeña en ocultar? ¿O estamos ante un fenómeno que escapa por completo a nuestra comprensión humana? Tal vez el mayor enigma del Titanic no reposa en sus restos oxidados a 4.000 metros de profundidad, sino en los ojos hundidos de un hombre sin nombre que fue visto por todos y registrado por nadie. ¿Quién fue el pasajero del boleto 227? ¿Un espía? ¿Un viajero del tiempo? ¿Un mensajero del destino? ¿O algo que ni siquiera podemos nombrar? Sea cual sea la verdad, su presencia nos deja una última pregunta que aún hoy provoca escalofríos. Si realmente aparece ante cada tragedia, ¿en qué parte del mundo estará observando ahora mismo?